compartir mi pantalla. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos hoy 8 de marzo del 2024. Em, Estoy a partir de este momento compartiendo mi pantalla. Por favor, me comentan si la ven. Voy a hablar un poquito de lo que es la distribución secundaria escalonada y la distribución secundaria directa. Porque por ahí me escribió una persona y yo me doy cuenta de que todavía hay dudas, hay inquietudes. Entonces, con respecto a la distribución secundaria escalonada, bueno, la verdad es que la distribución secundaria escalonada es la que conocimos ya en el ejemplo principal, podría yo decir, con el ejemplo que desarrollé completo de distribución primaria y distribución secundaria, porque la distribución escalonada tiene la característica de que los centros de servicio, cuando se comienzan a despojar de sus costos indirectos de fabricación, también toman en cuenta a los otros centros de servicio. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el ejemplo que yo les estuve em, explicando, la primera en despojarse de sus costos indirectos de fabricación fue la gerencia de producción. Estoy hablando obviamente de la distribución secundaria. Entonces, cuando la gerencia de producción se despoja de sus costos indirectos y se los traslada a los demás, toma en cuenta no solo a los centros productivos para trasladar sus costos, toma en cuenta también a la superintendencia, a los talleres y a la bodega, y obviamente a los centros productivos. Seguidamente, cuando toca el turno a la superintendencia, pues la superintendencia traslada sus costos indirectos de fabricación a los centros productivos, sí es cierto, pero también a los otros centros de servicio que aún quedan eh, sin haber distribuido sus costos. Por ejemplo, la superintendencia le pasa costos indirectos de fabricación a los talleres y a la bodega, y obviamente también a los centros productivos. El tercer departamento de servicio en despojarse de sus costos indirectos de fabricación es, si no mal recuerdo, talleres. Talleres toma en cuenta a la bodega cuando hace el traslado de sus costos indirectos. Obviamente, eh, no se le pueden dar costos indirectos a los departamentos que ya se despojaron anteriormente de sus costos indirectos, ¿verdad? Por ejemplo, los talleres no podrían darle costos indirectos a la gerencia de producción, porque esta ya se despojó de sus costos indirectos antes. De hecho, fue la primera en despojarse de sus costos indirectos. Y tampoco Talleres podría darle costos indirectos de fabricación a la superintendencia, porque también la superintendencia se despojó de sus costos indirectos anteriormente. Pero Talleres sí le puede dar costos indirectos a la bodega y a los centros productivos. Entonces, este es el mecanismo, por así decirlo, de la distribución secundaria escalonada, de que los centros de servicio también dirigen costos indirectos hacia otros centros de servicio. Por ejemplo, ya viendo lo que tenemos en pantalla, el departamento de energía, que es el primer departamento de servicio en despojarse de sus costos indirectos, se los traslada
no solamente a los 4 centros productivos que son A, B, C y D, sino que también le da una parte a mantenimiento y otra parte a recursos humanos. Entonces, reparte sus costos indirectos a 2 departamentos de servicio y 4 departamentos productivos. Y al hacerlo de esta manera, si ustedes recuerdan, inmediatamente uno tiene que venir acá a alimentar el cuadro principal de resumen. En este renglón número 5 yo estoy colocando los valores de costos indirectos que energía le está enviando a cada uno de los demás departamentos. Inmediatamente en el renglón 6 tengo que calcular un subtotal porque como el próximo a despojarse de sus costos indirectos es mantenimiento, yo tengo que saber cuál es el valor monetario en costos indirectos que mantenimiento le va a trasladar a los demás. Entonces, mantenimiento ya no va a trasladar solo los 20,000 quetzales que tiene en su total distribución primaria, sino que ahora también recibió 2,500 quetzales del Departamento de Energía y entonces en total mantenimiento se tiene que despojar de 22,500 quetzales de costos indirectos. Valga decir que acá solamente tenemos un renglón del total de la distribución primaria, que es el renglón 4. La verdad es que si nos piden una distribución secundaria, les digo con toda honestidad, pues con que nos den el total de costos indirectos de fabricación de cada departamento de la fábrica, pues es suficiente. O sea, yo no necesito todo ese detalle de la distribución primaria para hacer una distribución secundaria. Solo con que me den esta información del renglón 4, que de hecho es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, solo que aquí está de manera vertical, ¿verdad? Pero ustedes hagan de cuenta que estos totales, pues prácticamente son los de la distribución primaria. Y de hecho aquí yo inmediatamente determino que no tengo ya por qué distribuir más costos indirectos como parte de una distribución primaria, porque no me están diciendo que hayan costos indirectos de fabricación pendientes de distribuir. Si me dijeran, por ejemplo, falta distribuir el servicio médico al personal, falta distribuir las depreciaciones de las herramientas, falta distribuir los alquileres de la fábrica, falta distribuir el seguro de la maquinaria, falta distribuir la mano de obra indirecta o falta distribuir em, el material indirecto consumido. Bueno, yo diría, tengo que hacer distribución primaria, pero no. Aquí lo que me están pidiendo de una vez es pues esa redistribución que es típica de una distribución secundaria, ¿verdad? De llevar absolutamente todos los costos indirectos de fabricación hacia los centros productivos, de tal manera que los centros de servicio se despojen de sus costos indirectos. Entonces, eh, esta columna que ustedes ven en pantalla ya es el total de mi distribución primaria y yo tengo trasladados estos valores de manera horizontal en este cuadro y les decía que esta distribución secundaria pues es escalonada porque
yo necesito ir calculando en este cuadro, pues, los totales de costos indirectos que cada centro de servicio tiene que irse despojando. Después de determinar que son 22,500 quetzales, lo que mantenimiento le tiene que trasladar a los demás departamentos, pues me vengo a hacer mi cuadro acá de la distribución de costos indirectos de mantenimiento. Si ustedes se fijan, mantenimiento sí está tomando en cuenta a este último centro de servicio, que es recursos humanos, y adicionalmente, pues a los 4 centros productivos. Se hace el cuadro e inmediatamente se traslada la información para acá, como ustedes se pueden dar cuenta en el renglón 7, y entonces calculo un nuevo subtotal para saber cuál es el total de costos indirectos de fabricación que el Departamento de Recursos Humanos va a tener que trasladar a los demás. Y en el renglón 8 me vengo a dar cuenta que Recursos Humanos tiene que trasladar 17,000 quetzales hacia los demás departamentos. ¿Y por qué ya no son 10,000? ¿Por qué ya no son 10,000 como lo muestra el renglón 4? Bueno, eran 10,000, pero mantenimiento, perdón, recursos humanos recibe de mantenimiento 4,500 quetzales y recibe del Departamento de Energía 2,500. Entonces, recursos humanos está totalizando 17,000 quetzales, que son los que tiene que trasladar. Pero como ya no hay más centros de servicio, porque de hecho recursos humanos es el último centro de servicio que nos quedaba, entonces recursos humanos solamente puede repartir sus 17,000 quetzales de costos hacia los 4 centros productivos. Y efectivamente ustedes se pueden dar cuenta acá de que recursos humanos dirige sus 17,000 quetzales a los centros productivos A, B, C y D. Y es lógico porque energía ya se despojó de sus costos, ya no recibe más. Mantenimiento ya se despojó de sus costos, no puede recibir más. Entonces, recursos humanos dirige todos sus costos indirectos hacia los centros productivos únicamente. Entonces, así es como se va derramando la totalidad de los costos indirectos de fabricación y por eso es una distribución escalonada, es una distribución secundaria escalonada. Otra cosa que me preguntaban era que, ¿por qué aquí en este cuadro de resumen sí pongo la columna de total al final? Bueno, eh, me parece que así está en el libro, si no mal recuerdo, entonces así lo trabajé, pero es muy conveniente, si ustedes quieren, manejar la columna de total como segunda columna para llevar como que más control de ella, pero la verdad es que da igual si lo trabajan con la columna de total al final, como última columna. Me decían que por qué mi cuadro de la página 202, que es el que tengo en pantalla, se mira diferente a lo que está realmente en la página 202. Lo que pasa es que en la página 202, si ustedes observan, dentro del cuadro están como que colocados todos los cálculos que se tienen que hacer para poder obtener estos resultados. Es decir, los cuadros que yo aquí tengo por separado, que son estos, que de hecho los tengo como en otra hoja, mis cuadros de distribuciones de costos indirectos de los 3 departamentos de servicio,
En el libro están inmersos todos estos cálculos dentro del cuadro de resumen que está en la página 202, o sea que es un cuadro que contiene toda la información de de la distribución secundaria. Em, Acá les estoy colocando, por si acaso se los piden, cómo es que se calcula, por ejemplo, el costo indirecto de fabricación por hora hombre en cada centro productivo y el costo indirecto de fabricación por unidad producida o por unidad fabricada en cada centro productivo. En el caso del costo indirecto de fabricación por hora hombre, pues obviamente necesitamos, en primer lugar, los totales de costos indirectos de fabricación que están obtenidos precisamente en este renglón número 10. Entonces, estos resultados que están de forma horizontal, yo aquí los estoy trasladando, colocándolos de manera vertical, porque sé que esto es lo que tengo que repartir entre las horas hombre para poder saber cuál es el costo indirecto de fabricación por hora hombre. El asunto es que acá primero también tengo que ponerme a calcular las horas hombre. Entonces, primero calculo horas fábrica. Ustedes saben que si multiplico los días que estuvo en funcionamiento la fábrica, que son 23, por la jornada laboral, que es de 8 horas diarias, entonces obtengo las horas fábrica, eh, pues registradas en el mes. Y si las horas fábrica las multiplico por la cantidad de personas que trabaja en cada centro productivo, pues llego a los resultados de las horas hombre. Entonces, ya tengo como que todas em, las herramientas para poder calcular el costo indirecto de fabricación por hora hombre. Tengo que dividir estos valores monetarios, total de costos indirectos de fabricación, entre las horas hombre calculadas para cada uno de los 4 centros productivos y ya obtengo mi costo indirecto de fabricación por hora hombre. Por ejemplo, divido 62.600 quetzales entre 5.520 horas hombre, significa que por cada hora hombre transcurrida o empleada, se incurre o se desembolsan 11 quetzales con 34 centavos de costos indirectos. Estos 11 quetzales con 34 centavos pues engloban todo lo que corresponde a costos indirectos de la fábrica. Puede significar mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, seguros, energía eléctrica, fuerza motriz, alquileres. Bueno, todos los costos indirectos de fabricación que nos podamos imaginar están expresados en 11 quetzales con 34 centavos por hora hombre en el centro A. En el centro B, pues ya serían 28 quetzales con 4 centavos y así sucesivamente. Y también quería mostrarles este cálculo del costo indirecto de fabricación por unidad producida. En este caso es por litro producido, porque les quiero contar de que se los plasmé de esta manera. Prácticamente los productos que se elaboran acá en esta fábrica em, son en litros, es decir, la presentación del producto es en litros. Entonces, dice que se fabrican 150 litros por hora hombre.
¿Cómo puedo saber entonces cuántos litros se produjeron en cada centro productivo? Bueno, está fácil, basta con que yo multiplique las horas hombre, que ya las tengo calculadas aquí anteriormente, las multiplico por la capacidad de producción que se tiene en la fábrica, que consiste en 150 litros por cada hora hombre. Entonces, al hacer la multiplicación de los datos de estas dos columnas, obtengo mi producción total en litros. Por ejemplo, en el centro productivo A, durante el mes se fabricaron 828,000, quiero decir, litros de producto, ¿verdad? Yo no sé cuál sea el producto, no sé si es cerveza, si es jugo, si es alguna bebida energizante, no lo sé. Pero son 828,000 litros en el centro A, 276,000 litros en el centro B, 552,000 litros en el C y 1,104,000 litros en el D. Perdón. Entonces ya solo tengo que hacer una división. Divido estos valores monetarios que corresponden a mi total de costos indirectos de fabricación entre la producción en litros de cada centro productivo. Y entonces eso me da como resultado de que en el centro A, más o menos por cada litro producido, se incurre en 8 centavos aproximadamente de costos indirectos. Es decir, si estamos hablando de que es algún jugo, resulta que por cada litro de jugo producido en el centro A, se incurre en 8 centavos o se le asignan 8 centavos a ese litro de jugo por depreciaciones, alquileres, seguros, energía eléctrica, etcétera. Todos los costos indirectos de fabricación que consideramos. Yo les decía en el horario anterior que si estos productos o si estos litros de productos em, pasan por varios centros productivos, pues van a tener que recibir costos indirectos de todos esos centros productivos. Digamos que esto fuese una producción secuencial. Pensemos, por ejemplo, de que todos los productos que se fabrican en el centro B, todos esos litros de producto que se fabrican en el centro B, tendrían que haber pasado antes por el centro A. Entonces podríamos pensar de que no solo tienen que recibir esos aproximadamente 8 centavos de costo por parte del centro A, sino que también tendrían que recibir esos aproximadamente 19 centavos de costo indirecto por parte del centro B. Entonces, sí habría que hacer una sumatoria en el caso de que los productos pues hayan tenido que pasar por ambos centros productivos para poder ser completamente elaborados, ¿verdad? Es decir, en el caso de que era necesaria el paso por los dos centros productivos para su completa fabricación o transformación. Entonces, pues habría que hacer una suma, pero si fuesen litros de producto completamente diferente en cada centro productivo, entonces no podríamos o no tendríamos por qué hacer esa suma, ¿verdad? Quizás en el centro A,
El centro A corresponde a una línea de producción de jugos naturales. En el centro B tal vez ya son bebidas energizantes. En el centro C, pues quizás ya son bebidas gaseosas. O sea, si son líneas de productos completamente diferentes y no están pasando los productos por los 4 centros productivos o por los 2 centros productivos o por los 3 centros productivos, sino que solamente están en un centro productivo para su elaboración, no habría que estar haciendo esas sumas, ¿verdad? De CIF por litro. Pero ustedes no se preocupen por eso, porque considero que eso ya sería como que tema más que todo de la segunda unidad de los sistemas de costos, el tener que ponernos a establecer si los productos pasaron por más de un departamento productivo, entonces hacer las sumas de los costos indirectos de fabricación que les corresponden, eso creo que no es tanto de hacerlo ahorita, sino que ya lo estaremos haciendo más adelante con ejercicios propiamente de los sistemas de costos. Eh, Me preguntaban en un correo electrónico que si la distribución directa también es distribución secundaria. Claro que sí, la distribución directa también es una distribución secundaria, solo que la distribución directa, yo diría que es muy práctica. Es secundaria porque también se están despojando los centros de servicio de sus costos indirectos para trasladárselos a los centros productivos. Bueno, en este caso, solo se trasladan a los centros productivos, pero a lo que voy es que sí es una distribución secundaria porque es un proceso de redistribución de costos, ya que son los centros de servicio los que se despojan de sus costos. Pero acá el traslado, como ustedes saben, es diferente porque cada uno de los 3 departamentos de servicio se enfocan en el traslado de sus costos única y exclusivamente a los centros productivos. Entonces, el Departamento de Energía Eléctrica traslada sus costos a A, B, C y D únicamente. Aquí no hay tales de que energía le va a dar una parte a mantenimiento y otra parte a recursos humanos, no. Aquí, de hecho, es como que el Departamento de Energía funciona enfocándose simple y sencillamente en los 4 centros productivos, o sea, como que la energía la cual él genera o administra o controla, bueno, esa energía está llevándose únicamente a los centros productivos. Él solamente está abasteciendo de energía a los 4 centros productivos. Mantenimiento, pues también, mantenimiento no le está dando absolutamente nada de costos a recursos humanos, que sería el último centro de servicio, sino que mantenimiento dirige todos sus costos indirectos de fabricación únicamente a los 4 centros productivos, como que solamente le diera ese mantenimiento a estas 4 áreas. Y recursos humanos, bueno, recursos humanos como que solo se concentrara en reclutar y seleccionar personal para los 4 centros productivos únicamente, como que no le está dando ningún servicio al departamento de energía ni al departamento de mantenimiento. Entonces, recursos humanos también se enfoca en dirigir todos sus costos indirectos únicamente a los 4 centros productivos. Haciéndolo de esta manera, como una distribución secundaria directa, sí es muy lógico pensar de que yo no necesito estar alimentando constantemente mi cuadro de resumen.
¿verdad? De hecho, cuando se trata de una distribución secundaria directa, yo puedo hasta el final, si quiero, puedo hacer mi cuadro de resumen, porque si ustedes observan acá, en todos estos renglones, yo no necesito estar colocando subtotales, ¿verdad? Yo no necesito estar como que calculando constantemente, a ver, ¿cuál será entonces el monto total de costos que tengo que repartir habiendo recibido costos de otros departamentos? No, aquí, por ejemplo, energía, su total de costos indirectos en la distribución primaria era de 30,000 quetzales, 30,000 quetzales le mandó a los 4 centros productivos. Mantenimiento, su total de costos indirectos de fabricación en la distribución primaria era de 20,000 quetzales, 20,000 quetzales cabalitos le está trasladando a los 4 centros productivos. Recursos humanos, su total de costos indirectos en la distribución primaria era de 10,000 quetzales, pues los 10,000 quetzales cabalitos, sin más, eh, son trasladados a los 4 centros productivos. Si ustedes se acuerdan en la distribución escalonada, ya para este momento, recursos humanos tenía que trasladar 17,000 quetzales. Porque además de sus 10,000, pues ya había recibido también costos por parte de energía y había recibido también costos por parte de mantenimiento. Entonces tenía que trasladarle a los 4 centros productivos 17,000 quetzales. Aquí no es así. Aquí es mucho más práctico. De hecho, yo creo que una distribución secundaria directa es mucho más fácil. Por eso yo me enfoqué en explicar la más complicada primero, para darnos cuenta de que la directa es mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna inquietud, porque yo en este momento estoy prácticamente cerrando el tema de los costos indirectos de fabricación y estoy Eh, por comenzar la segunda unidad, ¿sí? Licenciada, perdone, o sea que cuando se hace la distribución directa, la segunda distribución directa no se hace la escalonada, o siempre. Es que la distribución secundaria o es escalonada o es directa, pero no puede ser de las dos maneras. En el libro les muestran con los mismos datos, pues los dos tipos de distribución, ¿verdad? Con los mismos datos les muestran la distribución secundaria directa y la distribución secundaria escalonada. Pero la verdad es que no se deben de hacer las dos. Tiene que hacerse únicamente una y se los pedirán explícitamente en el ejercicio. Y si no está tan explícito como me decía un estudiante, bueno, les dan muchos indicios para que ustedes sepan cuál aplicar. Por ejemplo, en el ejercicio número 2, allí en el ejercicio número 2 del laboratorio número 2, pues no dice la palabra directa, pero sí lo es porque si nos ponemos a analizar las bases de prorrateo, las bases de prorrateo son datos que únicamente tienen los centros productivos. Entonces, no nos queda otra opción que aplicar la distribución secundaria directa. Por ejemplo, dice distribuir en base a producción. Bueno, producción únicamente hay en los centros productivos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos tiene que dar la información o los indicios o la clave de qué distribución secundaria estamos hablando. Si nos empiezan a mencionar, por ejemplo, de que hay un ordenamiento jerárquico de tal manera que eh,
la jefatura de producción o la gerencia de producción es la que más departamentos atiende, y entonces nos van planteando de tal manera el ordenamiento que uno llega a la conclusión de que sí puede ser algo escalonado, ¿verdad? Pero depende de cómo nos planteen el ejercicio, y a veces directamente nos dicen, a veces explícitamente nos dicen: realizar una distribución secundaria directa o realizar una distribución secundaria escalonada. Entonces, ahí pues no hay ninguna equivocación, ¿verdad? Pero no podemos hacer las dos, no podemos hacer las dos. Si nos piden una distribución secundaria, o es directa o es escalonada, pero no nos pueden pedir las dos. Comprendo, licenciada, muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta segunda unidad del curso, que es la de los sistemas de costos. Y esto pues ya es contenido del segundo examen parcial. Les quiero contar que en esta segunda unidad nosotros tenemos que retomar los temas materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ustedes seguramente sintieron de que yo se los di como muy separados, como muy aislados, ¿verdad? Em, Les di un ejemplo de materia prima y hasta ahí llegamos con ese tema. Después les di un ejemplo de mano de obra, que de hecho no tenía nada que ver con el de materia prima, y hasta ahí quedó todo. Y después les di otro ejemplo, específicamente de lo que eran costos indirectos de fabricación, y hasta ahí. Pero ahora los 3 elementos del costo tienen que interactuar como un sistema. Entonces, en esta segunda unidad, nosotros vamos a retomar ese contenido de la primera unidad y ya vamos a ver los elementos, cómo es que funcionan dentro de un sistema de costos. Em, los sistemas contables para determinar los costos de fabricación están condicionados a las características de producción de la industria de que se trate. Es decir, para diseñar un sistema contable hay que tomar en consideración las características de la industria a fin de que se adapte a esas características de la industria, ¿verdad? Características de producción de la industria, quiero decir. Las industrias, según el autor Ernesto Reyes Pérez, en su libro de contabilidad de costos, se clasifican en industrias extractivas, industrias de servicios e industrias de transformación. Las industrias extractivas, pues, obtienen el producto de la misma naturaleza en un estado primario. Los ejemplos típicos de esto son la industria minera y la industria petrolera. También tenemos las industrias de servicio, que son aquellas que, como su nombre lo indica, producen y venden servicios. Tenemos, por ejemplo, las navieras, las aerolíneas, las industrias de telefonía. eh, Estamos hablando de que este tipo de industrias, pues, em, por increíble que parezca, son las que suelen presentar la mayor cantidad de activos fijos. A veces pensamos que son las industrias de transformación las que poseen la mayor cantidad de activos fijos, eh, pensando en la maquinaria que utilizan,
pero la verdad es que generalmente son las industrias de servicio las que poseen esa mayor cantidad de activos fijos porque, por ejemplo, si se refieren a la industria de transporte, pues a veces hay unas grandes cantidades de flotillas, ¿verdad? De vehículos. Entonces, finalmente tenemos a las industrias de transformación y aquí es en donde está enfocado el curso de Administración Financiera 1, en las industrias de transformación. Y estas pues modifican la materia prima por medio de adición, mezcla o yuxtaposición de otros materiales hasta obtener un producto manufacturado. Y esta es una definición del autor Ernesto Reyes Pérez. Esto de yuxtaposición pues no es otra cosa más que unir o unificar partes de un producto. Em, Les quiero contar que dentro de las industrias de transformación, generalmente hay dos grupos de empresas por la forma que tienen de producir. En primer lugar, en el inciso A, tenemos las industrias de transformación que producen por medio de ensamble o de unión de varias partes hasta lograr una unidad completa que se considera como un producto manufacturado. Y en el inciso B tenemos las industrias de transformación que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación con ayuda de otros materiales y en las que la producción es continua o en masa. Con respecto al inciso A, les quiero contar que estas industrias de transformación fabrican productos que precisamente requieren de esos procedimientos de ensamblado. Entonces, estamos hablando de productos em, que sí, pues se les puede decir que son manufacturados, que son muchas veces más de tipo artesanal, más de tipo artesanal, aunque a veces puede haber cierta tecnificación, pero más que todo es una producción más artesanal que otra cosa. Mientras que en el inciso B tenemos industrias de transformación que tienen pues más tecnología, tienen procesos más automatizados, sujetan la materia prima a procesos constantes de elaboración, mezclan productos, tienen mucha maquinaria y producen a gran escala. Esa es una gran diferenciación entre ambos tipos de industrias. Las que están en el inciso A, podríamos decir que son pequeñas y medianas empresas, son productos un poco más artesanales, no hay tanta tecnificación en los procesos productivos o automatización, no hay tanta tecnología, quiero decir, en los procesos productivos. Em, no hay como que tanta preocupación por cumplir con estándares a nivel internacional. Aquí la producción es más artesanal, más artesanal. En el inciso B ya podemos pensar en industrias grandes, muy fuertes, a gran escala, producción continua o en masa. Estamos hablando de grandes, grandes cantidades de productos que se pueden ya vender en el mercado, que tienen una demanda ya establecida, una demanda muy bien establecida en el mercado. Mientras que los
productos que fabrican las industrias del inciso A, pues generalmente no tienen una demanda que ya esté establecida en el mercado. No tienen ya como que un lugar determinado en el mercado, sino que son como que de acuerdo a los gustos y necesidades de los clientes que fabrican los productos. Bueno, para poder explicar esto de mejor manera, voy a empezar a mostrar unas fotografías. Las industrias que corresponden al inciso A, las que producen por medio de ensamble o unión de partes o unión de piezas, o como dice el autor Reyes Pérez, yuxtaposición de piezas o de partes. Estas empresas trabajan principalmente en base a órdenes de producción. Ese es el sistema que utiliza. Sistema de órdenes de producción o también llamado sistema de órdenes de fabricación. Lo que sucede es que estas empresas están como que al pendiente de que un cliente se acerque para solicitarles la elaboración de un producto. Cuando ya se formaliza la solicitud de un cliente para la elaboración de un producto determinado, entonces eso ya da lugar a la creación de una orden de fabricación o como también se le llama orden de producción. Les decía que por lo general son empresas medianas o son pequeñas, fabrican artesanalmente en base a pedidos de clientes. Aquí no hay una producción constante, porque de hecho los productos no son homogéneos, los productos no están estandarizados, sino que los productos que se fabrican son al gusto, a petición del cliente, según las necesidades del cliente, según las características que el cliente solicite. Aquí como ejemplo les coloco las sastrerías. Bueno, todavía existen algunas sastrerías. No sé si ustedes han visto en nuestros barrios, pues una que otra sastrería. Resulta que, por ejemplo, si yo necesito un traje de saco y pantalón o de saco y falda, pues puedo solicitar que me lo elaboren en una sastrería, ¿verdad? O en una, ¿cómo le podríamos llamar también? Con una modista, ¿verdad? Y entonces me lo hacen a la medida, me tienen que tomar medidas. Yo explico cómo es que quiero que me lo elaboren, qué tela, qué color, el diseño. Entonces, prácticamente el producto lo van a hacer a mi gusto o conforme a mis necesidades. Entonces, los productos no pueden ser homogéneos. Yo no puedo pensar que a todas las mujeres que se acerquen a la sastrería para que les hagan un traje de saco y pantalón o de saco y falda, pues les van a hacer sus trajes idéntico al mío, ¿verdad? Igual a como yo lo solicité. No, no va a ser así. Em, lo mismo pasa, por ejemplo, en una imprenta, en una empresa de artes gráficas. Si alguien solicita que le hagan el tiraje de, qué sé yo, revistas, de algún libro, de alguna tesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se necesita que se elaboren de acuerdo a características muy especiales, tipo de papel, el color que debe tener, em,
el libro, ¿verdad? La pasta del libro, la calidad de la pasta, si quiero la pasta, si quiero el libro que sea cocido o de qué procedimiento es el que yo requiero. Entonces, las imprentas también trabajan al gusto del cliente. Y lo mismo podemos pensar de todos esos negocios típicos de barrio, ¿verdad? Las famosas talabarterías, herrerías, las fábricas de muebles. Hay fábricas de muebles que son, pues, al estilo antiguo, podríamos decir, porque se acerca un cliente a solicitar que le elaboren un amueblado de sala o un amueblado de comedor y lo quiere de determinado tamaño, determinado tipo de madera, determinado color. Entonces, que tenga determinado tipo de tela. Entonces, todo es de acuerdo al gusto del cliente, a solicitud del cliente. Estas empresas generalmente no manejan inventarios de materiales, o si los manejan son mínimos, mínimos, porque por ejemplo en una sastrería no podemos pensar que van a comprar grandes cantidades de un mismo tipo de tela, porque sabemos que no van a hacer todos los trajes de la misma tela o del mismo color de tela. Entonces, generalmente hasta que ya se formaliza la elaboración de un producto con determinado cliente es que se procede a comprar los materiales. Claro, se procede a hacer algún tipo de presupuesto con el cual el cliente esté de acuerdo y el cliente dará algún anticipo, ¿verdad? Alguna cantidad para que ese producto se comience a elaborar. Entonces, los productos no son iguales para todos los clientes y no se manejan grandes cantidades de inventarios. Otra situación, como les había mencionado ya, es que los productos tienden a ser como que más artesanales. Generalmente es una misma área de trabajo. Generalmente no hay varios departamentos productivos. Generalmente este tipo de empresas no tiene una departamentalización en sus fábricas. Entonces vemos que quizás en una misma área de trabajo o quizás en 2 áreas de trabajo es que se fabrican todos los productos, pero no hay como que varios centros productivos, a eso me refiero. Y, yo les coloqué, por ejemplo, acá, la elaboración de zapatos. Yo tuve la oportunidad hace muchísimos años de conocer una zapatería en la que le elaboraban a uno los zapatos a su gusto, ¿verdad? Entonces, le tomaban a uno la medida, em, y uno decía cómo era que quería los zapatos, ¿verdad? Qué tipo de material, de qué color, etcétera. Entonces, todavía creo yo que ha de existir una que otra zapatería de ese tipo. Aquí les coloqué también la fabricación de juguetes, pero yo me quería referir más que todo a los juguetes artesanales. Es que no encontré una foto que me pudiera mostrar algo así. Juguetes que muchas veces también son solicitados al gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, no es que estos juguetes sean tan homogéneos o estandarizados como se mira aquí en esta fotografía, sino más que todo juguetes al gusto del cliente. Recuerdo los antiguos juguetes de madera, ¿verdad? Que se fabricaban en algunos lugares. Entonces, aquí es en donde se aplica, como ya les he mencionado, el sistema de órdenes de producción. Lamentablemente, este tipo de negocios puede sentir que paralizan sus actividades cuando se le entregan sus productos o su producto al cliente
Y pues ya no se ha acercado ningún otro cliente a la fábrica y entonces nos podemos quedar de brazos cruzados porque no tenemos ya pedidos. Entonces, muchas veces sucede que hay como que lapsos de tiempo así, ocioso, le podríamos llamar, mientras aparece otro cliente que solicite que se le fabriquen productos. Eso significa que aquí la producción no es continua, no es constante. Aquí va a haber producción, pues mientras haya un pedido de un cliente, pero si no hay pedidos de clientes, todo va a estar paralizado. Em, Veamos ahora qué pasa con estas industrias de transformación que pertenecían a esa clasificación del inciso B. Las industrias que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación, trabajan a base de procesos. Aquí no se trabaja en base a órdenes de producción, sino que se trabaja en base a procesos. Aquí muchas veces vemos bastante tecnología, bastante maquinaria em, de última generación en los procesos productivos. Vemos que no es tanto como ensamblar o yuxtaponer, como dice el autor Reyes, sino que aquí ya son procesos más tecnificados, muchas veces son procesos de mezclado, procesos de transformación constante. Y les quiero contar que aquí, en este tipo de industrias, sí hay mucha departamentalización. Aquí sí podemos hablar de varios centros productivos. Es decir, aquí no hay una sola área de trabajo, como suele pasar aquí anteriormente, que mencionábamos de que generalmente es una sola área de trabajo. No, acá hay varios departamentos productivos. A veces em, los productos tienen que pasar primero por em, un departamento que se llama, em, qué sé yo, triturado, después pasan por el departamento de mezclado, después por el departamento de envasado. O sea, hay varios centros productivos y también es importante mencionar que ya hay una demanda establecida en el mercado. Aquí no estamos esperando a que un cliente se acerque a la empresa a pedir que se le elabore un producto. Aquí ya hay una demanda establecida en el mercado. De hecho, ya se cuenta con canales de distribución muy bien definidos. Ya sabemos, por ejemplo, que los productos se van a vender en supermercados, por ejemplo. Entonces ya hay una muy bien definida vía de distribución o canal de distribución y los productos son muy homogéneos, los productos son muy estandarizados. Yo les estoy colocando, por ejemplo, la industria del cemento, la industria del azúcar, de vidrio, las cervecerías, las embotelladoras, panificadoras, la industria de pinturas, etcétera. Em, la verdad es que aquí los productos están súper estandarizados. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en lo que es la cerveza, aunque sepamos que hay diferentes líneas, ¿verdad? De productos, porque a lo mejor se fabrican diferentes clases de cerveza. De todas maneras, en cada una de estas líneas de producción, los productos son estandarizados. Entonces,
No es que estemos esperando a que un cliente llegue para decirnos cómo es que quiere el producto, cómo es que quiere que se le elabore, ¿verdad? Sino que aquí los productos ya están estandarizados. Yo por aquí les puse una fotografía que se relaciona con las panificadoras. Em, Hay fábricas de pan o de pasteles, hay reposterías que reconozco que sí trabajan bajo el sistema de órdenes de producción, pero este tipo de negocios pues son como que más pequeños, no son a gran escala y entonces ahí uno puede, por ejemplo, ordenar la elaboración de un determinado pastel con determinadas características, con determinados ingredientes. Entonces, ahí sí podemos hablar de órdenes de producción. Pero cuando ya hablamos de panificadoras que trabajan con producción de artículos a gran escala, pues obviamente estamos hablando de que trabajan bajo el sistema de procesos continuos y los productos son muy homogéneos, ¿verdad? Esos productos que se distribuyen a, por ejemplo, a los supermercados. Bueno, igual pasa con las bebidas. Entonces acá cuando hablamos de procesos continuos, quiero decirles que la producción es ininterrumpida. La producción es día y noche, es constante. Nunca se descansa, nunca se debe de quedar paralizada la producción. No es como en órdenes de fabricación que resulta que ya entregamos los productos que el cliente solicitó y nos quedamos de brazos cruzados porque no hay ninguna otra orden de fabricación por hacer. No, aquí la producción pues nunca para. Y les quiero contar que puede pasar de que hayan empresas que trabajen con ambos sistemas a la vez. Eso también es algo que sí puede suceder. ¿Cómo podría ser eso posible? Por ejemplo, estaba leyendo en una ocasión el caso de una fábrica de automóviles en Europa. Si no mal recuerdo, creo que era la Mercedes-Benz. Obviamente la fábrica Mercedes-Benz tiene un sistema de costos por procesos, que es lo que ustedes tienen en pantalla, ¿verdad? Procesos continuos, todo muy automatizado y todo a gran escala, ¿verdad? Todos los productos que se fabrican son a gran escala, en grandes cantidades, quiero decir, a eso me refiero. Pero de repente resulta que aparece un cliente especial que se acerca a la Mercedes-Benz y dice, pues yo quisiera que me fabriquen un vehículo con características muy personales, a mi gusto, ¿verdad? Entonces, pues es un cliente muy pudiente, obviamente, ¿verdad? Que tal vez quiere que su vehículo sea de un color muy diferente, ¿verdad? Tal vez quiere que sea un vehículo que esté equipado de una manera muy diferente, no como los vehículos convencionales, sino que tenga, digamos que otro tipo de equipamiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones especiales hacen que también se le fabrique un vehículo de acuerdo a una orden de producción. Y pues se cumple con todos los requerimientos y gustos del cliente. Se le hace un vehículo prácticamente fuera de serie, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que también esta fábrica puede trabajar en base a órdenes, pero generalmente pues trabaja en base a procesos.
Entonces, de que se puede, se puede. Existen casos en los cuales se apliquen los dos sistemas de costos en una misma industria. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna inquietud. Si no, pues voy a comenzar a mostrarles el ejemplo que les voy a estar desarrollando. Yo les he preparado este ejemplo de aplicación del sistema de órdenes de fabricación. Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, les quiero dar un panorama del ejemplo. Se trata de una fábrica de muebles. La producción se realiza en una sola área de trabajo. Eso ya me da la pauta de que es órdenes de fabricación, el sistema que se trabaja aquí. Los artículos terminados se identifican con los nombres de escritorio ejecutivo y escritorio presidencial. Entonces, esos son los productos que vamos a estar observando que se fabrican acá. Miren, esto es bien interesante. Dice, en el caso de ser necesario evaluar la materia prima consumida, se debe aplicar un método que sea adecuado según la tendencia de los precios. Les informo que todo lo aprendido anteriormente de materia prima se va a aplicar, porque a veces es necesario evaluar materiales en esta segunda unidad. No siempre va a ser necesario, pero en ocasiones es necesario hacerlo. Lo bueno es que ya estamos preparados para eso. Entonces, si necesitamos hacer esa evaluación de materiales, la vamos a realizar. Nos informan que cuando comienza el mes ya se encuentra en proceso la orden número 102. Esa es otra cosa bien interesante. Las órdenes de producción, o también llamadas órdenes de fabricación, tienen que estar muy bien identificadas. Puede ser que sea mediante números, es decir, que estén numeradas, o a veces usan números y letras, pero tienen que estar muy bien identificadas. Generalmente, una orden de fabricación, pues, surge cuando cuando ya se ha hecho una solicitud formal por parte de un cliente, de la elaboración de un producto o de un lote de productos. Y generalmente, pues, también el cliente ya ha dado cierto anticipo. Entonces, ya se procede a elaborar ese producto o ese lote de productos. Entonces, en este caso, dice que esta orden, que es la número 102, se viene realizando desde el mes pasado, porque al inicio del mes ya está en proceso. Y consiste en la elaboración de 600 escritorios ejecutivos. Bueno, son bastantes. La verdad es que me imagino que esa única área de trabajo ha de ser bastante grande para poder hacer toda esta cantidad de productos. Y adicionalmente, a lo largo del mes se comienza con las siguientes órdenes. Cuando decimos se expiden las siguientes órdenes de producción, significa que se da inicio a más órdenes de fabricación. Seguramente se presentaron más clientes a la empresa, a la fábrica, y se comienza con la elaboración de la orden número 103 por 1000 unidades de escritorios presidenciales, la orden número 104 por 1200 unidades de escritorios ejecutivos y la orden número 105 por 800 unidades de escritorios presidenciales. Bueno,
A pesar de que se tiene como que el mismo nombre de producto, por ejemplo, para la orden número 103, los productos se llaman escritorios presidenciales y para la orden número 105 también los productos se llaman escritorios presidenciales. A pesar de esta situación, podría también suceder de que los escritorios presidenciales de la orden 103 tengan cierta diferencia con los escritorios presidenciales de la orden 105. Porque recuerden de que estos productos se fabrican de acuerdo a las especificaciones que solicita el cliente. Entonces puede ser que aunque se llamen igual, tengan algunas diferencias. Lo que les decía anteriormente es que generalmente cuando se aplica el sistema de órdenes de fabricación, pues los productos no son homogéneos, no son estandarizados, tienen sus diferencias de acuerdo a lo que cada cliente requiere. Por lo tanto, vamos a tener que llevar el control de, vamos a ver, cuatro órdenes de fabricación. Si ustedes se dan cuenta, ya se viene procesando la 102, se va a comenzar a hacer la 103, la 104 y la 105. Entonces, en total son 4 órdenes de fabricación que se van a estar procesando a lo largo del mes o que se procesaron a lo largo del mes. Y porque realmente esta información de manera general les quiero contar que es histórica. Es decir, esto generalmente eh, se trata de información que ya sucedió, entonces después de que se realizó toda la producción tenemos que hacer los cálculos de los costos. El inventario al inicio del mes de la materia prima denominada madera palo blanco es el siguiente: 16,000 pies a 8 quetzales por pie para un total de 128,000 quetzales. ¿Esto como qué les da la idea a ustedes? ¿Cómo qué se imaginan? Con eso de inventario inicial de la materia prima llamada madera palo blanco. A la evaluación de materiales, licenciada. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, así es. Exactamente. A mí me da la idea como que eso ya es algo que tengo que colocar en un primer renglón de un cuadro de evaluación de materiales. Por otro lado, me dicen que la producción en proceso al inicio del mes es la siguiente, y estamos hablando de la orden 102. Recuerden que la orden número 102 se viene elaborando desde el mes pasado, porque desde el día 1 ya se encuentra en proceso. Dice, al iniciarse el mes ya se encuentra en proceso la orden número 102. Entonces, se viene elaborando desde el mes pasado. Así que esos 600 escritorios de la orden 102 ya tienen cierto nivel de avance. Ya tienen cierto nivel de avance en su elaboración. Podríamos pensar que ya están como a medias, porque ya se ha consumido materia prima en ellos. Y dice que tanto de madera palo blanco como de madera conacaste se tiene el costo de 132,800 quetzales. Vean qué interesante. Esto como que correspondiera al material consumido de estos 600 productos, pero material consumido del mes pasado. Porque ya desde el día 1 del mes traen costos acumulados. Y por otra parte, pues también se ha incurrido en costos por mano de obra directa. Es lógico, porque si ya traen cierto nivel de elaboración,
pues ya hay esfuerzo humano implícito en esos productos, ¿verdad? Entonces hay mano de obra, hay costos por mano de obra de 16,600 quetzales y hay costos indirectos de fabricación también incurridos por 18,000 quetzales en estos escritorios. Quizás por energía eléctrica, por depreciaciones de herramientas, qué sé yo, tantos costos indirectos que podamos imaginar. Entonces, les quiero mostrar, porque ya solo me queda un minuto, que aquí ustedes pueden ver otra vez información que puede ser muy útil para hacer un cuadro de evaluación de materiales, porque nos hablan de las compras del mes en cuanto a materia prima. Dice que se compró madera palo blanco el día 2, 20,000 pies a 13.50 cada pie. Afortunadamente es la única compra de materia prima durante el mes, por lo menos de este tipo de madera. El día 10, vamos a pensar que es marzo. Bueno, el día 10 de marzo se obtuvo la información siguiente con respecto a requisiciones por parte del área de producción. Aquí están, como quien dice, las cantidades de madera que requirió producción para elaborar los productos de cada una de estas 4 órdenes de trabajo u órdenes de producción. Y ya con esto me despido. Solo les quiero decir que esta información de la cantidad de pies utilizados, cantidad de pies de madera utilizados para la fabricación de productos, tendría que estar colocada en el área de entregados a producción en nuestro cuadro de evaluación de material, y vamos a tener que definir con qué precio se le tiene que dar salida a estos pies de madera. ¿Cuál será entonces el método adecuado a aplicar para evaluar estos materiales según la tendencia de los precios? Bueno, no los quiero abrumar más, solo decirles que en este ejercicio que ustedes ven en pantalla hay información de materia prima, hay información de mano de obra, hay información de planillas y por último hay información de costos indirectos de fabricación que deben ser prorrateados. Entonces, esto es lo bonito de los sistemas de costos, porque ya los 3 elementos del costo interactúan. Bueno, yo me despido, les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que puedan terminar su laboratorio, que por favor lo entreguen, porque muchas veces nos quedan pendientes de entregar muchas personas sus tareas.